Desde el hombre primitivo hasta lo que conocemos como culturas arcaicas, en esta parte del tiempo en la que lo llamamos la prehistoria, la terapia física tiene sus inicios, ya que estas culturas utilizaban los medios físicos como el agua o el sol para tratar diversas enfermedades y molestias, así como también utilizaban la masoterapia y la herbolaria como parte de su medicina cotidiana. Vemos que todo este conocimiento es totalmente empírico. Esto quiere decir que era por la experiencia. Ellos, cuando tenían un malestar, utilizaban diferentes remedios para recuperar su salud y si funcionaba, lo transmitían de generación en generación. En el antiguo Egipto aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual, probablemente aplicada por un sanador laico o un sinú, y del uso de los agentes físicos, como frío y calor. En este sentido, en el papiro de Edwin Smith, se describe la utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y del calor en las etapas más tardías. Además, se utilizó la helioterapia, que quiere decir que es la exposición al sol, con fines terapéuticos en recintos destinados para ello. En India se conocieron dos tipos de texto: los védicos arcaicos, donde predominaban los conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, y los textos brahmicos, en los que la medicina tiene aspectos más racionales que constituyen la medicina ayurvédica, que aportó la yoga, relacionada actualmente con la terapia cinética. En América, en las civilizaciones precolombinas, existieron muchos grupos culturales y en todas ellas aparecieron aplicaciones de las medicinas primitivas. Con la idea de que las enfermedades eran la consecuencia de un castigo divino, la terapéutica incluía procedimientos físicos y mágicos. Entre los elementos mágicos se encuentra la confesión y el exorcismo, y entre los físicos se usaba el agua como un recurso terapéutico. Los baños de vapor eran muy populares entre los aztecas y el enfermo recibía una ducha de agua fría al salir. Los aportes más importantes en China fueron gracias al emperador Amarillo, que escribió el Neijing, que es el primer texto médico conocido. Aparte, considera la salud y la enfermedad como el yin y el yang. Lo que se refería era que había un equilibrio, y comenzó a utilizar los masajes como propuesta terapéutica. Otro autor fue Tzu Shi, en su obra La terapia Qigong, que es el arte chino de curar mediante la energía. Aparte, describió una terapia compuesta por drogas, minerales y vegetales en píldoras, así como también utilizó los agentes físicos, masajes y acupuntura. Grecia. Durante esta época es separada la filosofía de la medicina. Empédocles, un filósofo griego, escribió un tratado en el que intenta aplicar su doctrina de los 4 elementos para la curación de las enfermedades. Los cuidadores de gimnasio tuvieron un papel importante, ya que ellos eran los encargados de tratar fracturas y dislocaciones. Heródico aplicó la gimnasia para la recuperación de enfermos. Hipócrates fue un médico griego que escribió 7 tratados en los que se encuentran los agentes físicos como instrumentos terapéuticos, defendió el ejercicio físico así como la higiene y recomendaba los baños de sol. La hidrología fue una herramienta importante para la medicina, ya que se tenía en cuenta las características del agua. Diocles de Caristo fue un médico griego que en su obra De Victum Salubri defiende los beneficios que aporta al organismo el ejercicio físico y lo clasificó según su duración e intensidad. En Roma surgieron personalidades como Asclepiades de Prusa, fue un médico griego que utilizaba el agua fría para las enfermedades laxum o de relajamiento y el agua caliente para las de strictum o de encogimiento. Plinio destaca al sol como el mejor de los remedios y la hidroterapia toma el rango de método terapéutico. Aulo Cornelio Celso destaca en sus conocimientos de hidroterapia en el caso de enfermos de debilidad e insensibilidad de los nervios.
Apoplejía, él recomendaba beber agua, pasear mucho, jugar a la pelota y aplicarse del mismo fricciones. Heródoto, el médico, escribió la obra Tratados de los agentes físicos de la medicación externa, y en él establecen los principios básicos de la crenoterapia. Galeno fue un médico que describió el tratamiento para la epilepsia, empleó la dietética, farmacología y cirugía. La hidroterapia en este momento pasa a un segundo plano. Las termas era el lugar donde los romanos tonificaban su cuerpo con baños, saunas y ejercicios físicos, y son el principal antecedente de los spas. Edad Media. El cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos gimnásticos de los antiguos, suspendiendo los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuerpo. Durante esta época, los médicos terapeutas, o mejor dicho, los curanderos, adivinadores y mujeres sabias utilizaban el agua como principal agente físico. Sin embargo, era más frecuente el uso de amuletos, brebajes, plantas y encantamientos. Posteriormente, inician a ocupar la farmacopea, que es el uso de plantas y drogas con fines medicinales. El mundo árabe. Aquí se destacó el uso de baños y de masajes con fines terapéuticos. La medicina monástica y escolástica. Durante esta etapa de la Edad Media, hubo un dominio y expansión del cristianismo en toda Europa. Desapareció casi por completo el uso de la hidroterapia y el ejercicio. Durante el siglo XV, diversos fueron los factores que permitieron la conversión del medievo en un mundo moderno. En primer lugar, la invención de la imprenta, que posibilitó la difusión del saber en general y de los saberes médicos en particular. En segundo lugar, la nueva economía monetaria. En tercer lugar, las nuevas formas de organización social y política. Entre los autores más destacados de esta época figuran nombres como Paracelso, que en su obra recomienda el masaje como medio indispensable para la conservación de la salud. Durante el siglo XVI, la anatomía se separa totalmente de los esquemas antiguos. Andrés Vesalio es el máximo representante de esta corriente. Es considerado el fundador de la anatomía moderna. Ambroise Paré aconseja la masoterapia y recomienda aplicar en los muñones dolorosos de los amputados, en las cicatrices retráctiles y en los músculos atrofiados. Leonardo Fuchs y Mercurial de Farley describieron la manera de regular los ejercicios físicos para contribuir a la buena y sana constitución. Mercurial publicó en 1569 un manual completo de gimnasia desde el punto de vista médico. Esta obra se considera el eslabón entre la educación física griega y la moderna. Se recogen observaciones sobre los ejercicios y los efectos que estos tienen sobre el organismo. Se analiza el verdadero valor terapéutico que puedan tener, así como sus indicaciones y contraindicaciones. Durante el siglo XVIII se describió con amplios detalles la función muscular, comprendiendo el origen, inserción y forma de los músculos, la disposición mecánica de sus fibras, el problema biarticular, la contracción, la relajación y la importancia de movilización precoz después de una enfermedad o lesión. Ahora les voy a hablar de la edad contemporánea. La edad contemporánea comienza en el siglo XVIII y este siglo supone sorprendentes progresos en el pensamiento humano. Dentro de los autores que destacan está Floyer y el español Antonio Pérez. Ambos resaltan las condiciones terapéuticas del agua. Fuller en 1704 publica la obra Medicina Gimnástica. Difunde la idea de que la gimnasia puede contribuir a prevenir y curar las enfermedades. Hoffman dice que el movimiento está considerado como la mejor medicina para el cuerpo. Andre, a sus 83 años, ofreció al mundo la palabra ortopedia. John Hunter comprueba la relación agonista-antagonista del músculo, conoce la importancia de la movilización precoz tras las enfermedades y heridas, y prefiere los movimientos voluntarios a los pasivos. Joseph Clement Tissot insiste en la necesidad de conocer la anatomía al prescribir los ejercicios terapéuticos y se analizan los movimientos que intervienen en numerosas actividades. También insiste en que el cirujano debe considerar al ejercicio como una parte del tratamiento, al igual que cualquier otra prescripción. El nacimiento de la electroterapia se abren posibilidades terapéuticas ilimitadas. En 1744, la Real Academia de Ciencias de Francia comienza un informe anual acerca de la electroterapia. Dentro de este nacimiento resaltan los siguientes autores: Christian
demuestra que se puede devolver la funcionalidad del meñique paralizado de una paciente gracias a las aplicaciones eléctricas. Tibati dice que se emplea la electroestimulación en las parálisis musculares. Luigi Galvani y Alessandro Volta descubren la excitación de la contracción muscular mediante la electricidad. Benjamin Franklin en 1753 trata la parálisis con electricidad. En 1797, Alexander von Humboldt confirma la existencia de electricidad animal. Por otro lado, en el siglo XVIII se supone el inicio del conocimiento de los ultrasonidos. Ahora vamos a hablar de los antecedentes históricos de la fisioterapia en el siglo XIX. Dentro del siglo XIX destacan los agentes físicos, y quienes escriben acerca de ellos son Londe, que en 1820 publica el primer tratado de gimnasia médica. Francisco Amorós, capitán valenciano, escribe la obra Tratado de Educación Gimnástica y Moral. Pierre Henry Klein idea los métodos de gimnasia sueca que se difundieron complementados por métodos de masajes preventivos. Dentro de su obra divide el ejercicio en 5 ramas. Gimnasia pedagógica, utilizada para el desarrollo físico general de la persona. Gimnasia militar, que abarca movimientos de agilidad, ejercicios libres, ejercicios con fusil sable, etc. La gimnasia estética, formada por movimientos relacionados con diversos estados del alma. Esta práctica comprende actitudes, danzas y ejercicios de equilibrio. La gimnasia médica considera el cuerpo humano como un conjunto de engranajes. Si una parte se descompone, es preciso volverlo a componer. La gimnasia ortopédica consiste en una serie de maniobras destinadas al tratamiento postquirúrgico de distintas afecciones ortopédicas. En 1845, Gerhardi sugiere el uso del término cinesioterapia o kinesiterapia para aplicarlo al concepto de ejercicio metódico. Desde este momento fue incorporado a la terminología médica. El sueco Gustav Sander es considerado como el creador y difusor de la mecanoterapia. Sander quiso reducir lo costoso de los tratamientos, sustituyendo la atención personal con máquinas, y llegó a la conclusión de que con palancas, poleas y pesas se podía simultanear muchos de los tratamientos. Dentro de la mecanoterapia se hizo la división en 4 categorías de los aparatos. Estaban los aparatos de movilización activa, aparatos de movilización pasiva, aparatos de movimientos activo y pasivos y aparatos de ortopedia. La mecanoterapia está indicada al tratamiento de patologías respiratorias, circulatorias, digestivas y del sistema nervioso. También para afecciones quirúrgicas del abdomen, pelvis y aparato locomotor. En ella analiza detalladamente la fisiología del movimiento. John Shaw, en 1825, proporciona un programa de tratamiento para la escoliosis con ejercicios graduados, masaje y periodos alternativos de reposo, porque está convencido de que los músculos son el soporte natural de la columna vertebral. Pravas en 1827 pone en funcionamiento la rueda de hombro con manivela ajustable. Vamos a hablar de la electroterapia. Después de los descubrimientos en el siglo anterior, Faraday descubrió el fenómeno de la inducción, introduciendo a la terapéutica el primer tipo de corrientes variables denominadas farádicas. Ørsted descubre los fenómenos electromagnéticos. A mitad del siglo aparece el denominado padre de la electroterapia, Duchenne, quien utiliza las corrientes de farádica y establece el método de faradización localizada. Aportó estudios referidos a la excitación eléctrica de los nervios motores. La electroterapia comienza a ser utilizada para enfermedades de los músculos y parálisis, así como aplicada a las neuralgias y calambres. Ahora vamos a hablar de la hidroterapia. La utilización del agua como medio terapéutico se asienta definidamente y por primera vez se desarrolla el concepto de hidroterapia. Vincent Priesnitz y Sebastian Nip son considerados los padres de la hidroterapia. Él obtuvo fama por fundar un centro donde se aplicaba el método hidropático. Aquí se practicaban tratamientos de las enfermedades por medio del agua fría principalmente y los sudoríficos. Sir Winternitz, fundador de la medicina naturista y gran conocedor de la hidroterapia, continúa asentando sus bases científicas. Sebastian Nip. Dentro de las contribuciones cabe destacar el método Nip, método que comprende esencialmente prácticas naturistas con agua y con el aire. La cura de Nip se basa en las siguientes normas.
Primero, la hidroterapia parcial o pequeña hidroterapia. Segundo, dietética. Tercero, cura mediante plantas y restricción de mediciones alteradas. Cuarto, cura mediante ejercicio y movimiento. Y quinto, ordenación natural de la vida. A principios del siglo XX se publicó la Biblioteca Terapéutica de Hilbert y Carnot, hecho que supone un hito dentro del campo de conocimientos de fisioterapia desde el punto de vista de los agentes físicos que destacan en el siglo XX son la termoterapia, combate al que se le considera el introductor de la parafina. La crioterapia se generaliza. En este campo cabe destacar a Shawell, cirujano ortopédico que generalizó su uso, y a Kenneth Knight, que sustentó teóricamente su utilización. Fototerapia, destacando en este campo a Antonio Poncet, que trabajaba sobre los efectos de los rayos ultravioleta. También en este siglo, cuando se introduce a la terapéutica física el uso de los ultrasonidos. En cuanto a la magnetoterapia, ha despertado en este siglo un vivo interés. Barnothy comienza una recopilación de los trabajos existentes sobre el efecto biológico de los campos electromagnéticos. Hubbard, ingeniero norteamericano, diseña en 1928 un tanque metálico que facilita el movimiento de todas las partes del cuerpo y permite el manejo del paciente desde el exterior por parte del fisioterapeuta. En 1948, Macmillan incorpora el concepto Halliwick, que consiste en la utilización del agua para tratamientos de las alteraciones neurológicas infantiles, basado en los principios científicos de la mecánica de los fluidos. La historia en México comenzó con la visión amplia e incluyente del Dr. Federico Gómez, quien permitió considerar el servicio de la medicina física y rehabilitación en la creación del Hospital Infantil de México. Así, el 30 de abril de 1943, con la inauguración de dicho hospital, se crea el primer servicio de terapia física para los niños, donde se inicia una formación con cursos de rehabilitación y capacitación fisioterapéutica dirigido a enfermeras con duración de 3 a 6 meses, y esto se implementó en el año de 1945. Con el brote de poliomielitis en la década de los 50, la fisioterapia pediátrica adquiere una mayor importancia, ya que un gran porcentaje de la población infantil se vio afectada por este padecimiento. En el periodo de 1945 y 1952, se capacitaron a 80 enfermeras en terapia física, a través de 5 cursos los que permitieron satisfacer las demandas de los pacientes. Debido a que el tiempo de capacitación era insuficiente, se incrementó el tiempo del curso de 6 meses a 1 año, situación que prevaleció de 1954 a 1965. En dicho periodo se impartieron 9 cursos, de los cuales egresaron 101 fisioterapeutas, 80 de origen mexicano y 21 extranjeras. Los avances tecnológicos en el área de terapia física lograron ampliar la duración de los cursos de 2 a 3 años, con estudios previos de preparatoria. Así, en el periodo de 1976 a 1987, egresaron 6 generaciones que incluyeron 55 mexicanas y 19 extranjeras. La primera escuela formadora de fisioterapeutas en México fue el Hospital Federico Gómez, que instrumentaba un curso de 3 a 6 meses, en 1943. El Hospital ABC contaba con 1 año de formación en 1954. En 1966 incrementaron las escuelas de fisioterapia anexa a los hospitales, contando la carrera como una carrera técnica. En la década de los 70, mejora en los programas académicos se estableció como requisito que se debería de tener el bachillerato. Los programas de estudio se incrementaron a 2 años. Se crea la Escuela del Instituto Mexicano de Rehabilitación. En 1980, la Escuela Adel Ann Iglesias del Hospital ABC obtuvo el registro de la validez oficial REVOE para estudios de fisioterapia y el primer programa de licenciatura en terapia física en el país. El DIF genera técnicos en licenciatura avalados por la REVOE. En el 2001 fue cuando un plan de estudios de licenciatura en fisioterapia es ofrecido en el nivel universitario. Actualmente existen diversos programas a nivel licenciatura que se ofertan en diferentes universidades.
hospitales, institutos, centros de rehabilitación, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centros de Rehabilitación y Educación Especial del Hospital Federico Gómez, el INR, la ITESUR, UAC. El 5 de julio de 1955, la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación se es fundada. En 1999, la asociación mantiene una actividad estable en este año a través de la AMTFR. Obtiene la aprobación de la Asamblea General de la CLAFC para sumarse como organización miembro. En el 2000 se realiza el primer Congreso Internacional de Terapia Física. 2001 y el 2002 se emite el Código Ético de 8 principios. El 29 de septiembre del año 2001, la asociación cambia de nombre a la Asociación Mexicana de Fisioterapia, AMEFI. En noviembre del 2005 se crea la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco. En el 2009, la AMEFI emite código ético actual, siguiendo los principios filosóficos de la WCPT y normativa de Mecanoterapia, mecánica, terapia, tratamiento. Se define como la utilización terapéutica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud. El padre de la mecanoterapia es Gustav Sandler, médico suizo, quien implementó el ejercicio terapéutico a base de la resistencia. En la mecanoterapia, el material del trabajo serán los aparatos terapéuticos, los cuales son los